Continuamos con el meeting de experiencias compartidas después del primer descanso y vamos ya con la mesa 3 de experiencias. Es la que corresponde con la línea de investigación de epidemiología, salud pública y gestión sanitaria y la presenta la doctora Eva Martín Ruiz. Eva es enfermera y socióloga de formación, trabaja actualmente en la Escuela Andaluza de Salud Pública, obtuvo su título de doctora en este programa en el año 2018 con el trabajo de tesis titulado Revisiones sistemáticas sobre prevención primaria de eventos cardiovasculares y mortalidad, tesis que fue dirigida por Antonio Orli, Ricardo Caña de la Escuela y con la tutela de Eugenia Gil de la Universidad de Sevilla. Eva nos va a hablar también en su ponencia inicial sobre la elección entre hacer la tesis por compendio de artículos o seguir el formato clásico tradicional de informe. Esta mesa está un poquito más cargada porque hay 4 participantes además de Eva, así que voy a rogaros, a todas las personas que participaréis a lo largo de la jornada, pero especialmente esta mesa, que nos ajustemos mucho a los tiempos. Pues Eva, muchísimas gracias y cuando quieras. Hola, muchas gracias María. Bueno, me gustaría daros las gracias a todas las personas que nos estáis siguiendo y bueno, pues para mí un placer compartir. Muy flojito, no sé si seré solo yo. ¿Sí? Ah, perdona, sí, se te escucha perfectamente. ¿Ahora mejor o...? Vale. Alonso dice que nos escucha bien. Venga, pues si os parece, continuamos. Bueno, muchas gracias por estar ahí al otro lado y también a todas las personas que nos estáis siguiendo. Para mí es un verdadero placer compartir este espacio con vosotras. Y bueno, y también tengo el gusto de compartir esta mesa con Elena, María Ángeles, Julín y Silvia, que a lo largo de estos minutos pasaréis a conocer. Mira, mi tesis la realicé por compendio de artículos y por eso mi intervención en este meeting, que bueno, tratará sobre las ventajas y desventajas de hacer la tesis en una modalidad u otra. Antes de empezar, he preparado una breve presentación, aunque quizás no tan breve, ahora lo veréis. Quiero decir también que, bueno, yo lo que he preparado es sobre todo a partir de mi experiencia y seguramente habrá temas en los que alguien pues, no coincida o no esté de acuerdo. En fin, bueno, pues sin más, si os parece, paso a compartir lo que había preparado y a ver... Aquí, ¿vale? Bueno, para hablar de las ventajas de la tesis por compendio de artículos, podríamos afirmar que las ventajas... A ver, espérate, que me he pasado, disculpad. ¿Vale? Para hablar de las ventajas de la tesis por compendio de artículos, podríamos afirmar que las ventajas están... Bueno, pues las ventajas hay que hacer un poquito de balance, ¿no? Hay una ventaja en cuanto al resultado final. Es cierto que cuando nos paramos y llegamos a tener nuestra tesis finalizada, es verdad que ya nos acompañan una serie de artículos y esto también nos ayuda a la hora de la presentación y la defensa de nuestra tesis, porque ya nuestro trabajo ha sido sometido a la revisión y a la valoración de algunas de las personas que están trabajando desde la revista haciendo esa revisión, ¿no? Esa revisión de nuestros trabajos, ¿no? Eva, disculpa, no se ve la presentación. No sé si la querías poner o no, pero no se ve, no se está bien. ¿Cómo no se ve? No. A ver, no sé. De todas maneras no es imprescindible. Si tú No. quieres contárnosla y ya está, pero no Sí. se está viendo. ¿Has compartido pantalla abajo? Sí. ¿Y le has vuelto a dar a compartir? Sí. A ver, me parece... Ay, disculpad. Ahora. No, ahora no. Quiero compartir la pantalla 1. Compartir. ¿Ahora? Sí, ahora sí, Eva. Ay, disculpad, esto siempre las cosas del directo, ¿vale? No pasa nada. Genial, gracias. Vale. Vale. Bueno, como os decía, ¿no? En cuanto a las ventajas estaría en el resultado final y cómo llegamos en ese momento de presentación y defensa de la tesis con un trabajo que ya ha sido sometido a esa valoración de esas personas externas en nuestro equipo de investigación, como son las personas que nos revisan los trabajos. Y en cuanto a las desventajas, pues bueno, pues está que es un proceso bastante duro, ¿vale? Porque intervienen muchos factores que son importantes tener en cuenta y esa pérdida de control sobre el avance de tu trabajo en el sentido de que dependes de otras personas y otros factores que no puedes controlar directamente, ¿no? Porque pasa a ese trabajo de revisión.
Otro de los aspectos que también hay que tener en cuenta es, en cierto modo, cómo elegimos, la suerte que tenemos, ¿no? Cuando nos revisan este trabajo, cómo elegimos la revista. Bueno, adecuar las normas de publicación, responder a los comentarios y mejoras enviadas por las personas encargadas de la publicación, responder a comentarios, pues tiene un proceso complejo a veces, ¿no? En este caso también, bueno, pues siguiendo o aplicando un modelo tradicional, este duro proceso del que os comentaba, podemos decir que se reduce, ya que solo se requiere la publicación de un único trabajo, ¿no? Y permite cierta libertad y cierto control en el proceso y en el resultado para desarrollar el resto de la investigación del modo en que nosotras mismas determinemos, ¿no? Bueno, pues hasta aquí, pues casi que es lo que podríamos hablar de ventajas y desventajas de uno de los métodos u otro. Pero a la hora de plantearnos esto, bueno, ¿por qué modelo de tesis debemos apostar? Pues la verdad que no es una respuesta fácil y que como todo en esta vida, pues podríamos decir que depende, ¿vale? Entonces en este punto sí me parece importante que os pasara una serie de cuestiones, ¿no? Algunas cuestiones para la reflexión antes de pensar cuál sería el mejor modo en el que trabajáis nuestra tesis, ¿vale? Para la tesis por compendio de artículos se requiere un mínimo de 3 trabajos publicados con factor de impacto. No tiene por qué ser JCR, pero bueno. Entonces, algunas preguntas de las que deberíamos hacernos, ¿no? Antes de esto. Determinadas investigaciones permiten la publicación de protocolos de investigación, de ensayos clínicos, de estudios preliminares. Dependiendo del tema de nuestra tesis, del diseño de nuestra investigación y de otros posibles aspectos, en este punto hay que hacerse la siguiente pregunta. ¿Es este mi caso? ¿Tiene mi trabajo de tesis los suficientes objetivos, unos objetivos que puedan ser traducidos en tres artículos de carácter científico? Por ejemplo, si nos estamos planteando, estamos trabajando en un trabajo de una revisión sistemática, pues a lo mejor es más difícil, ¿no? Planteárnoslo hacer por compendio de artículos. ¿Vale? Otra de las cuestiones que deberíamos hacernos es cuál es mi mayor interés o qué me interesa más. ¿Tener 3 trabajos publicados con independencia del factor de impacto o menos publicaciones con mayor factor de impacto? En ocasiones los equipos de investigación practican una técnica que, bueno, no sé si será conocida, pero nosotros entre mis compañeros hablamos de la técnica del salami, ¿no? Que resulta de dividir los resultados y publicar por partes en diferentes revistas. Esto es una estrategia totalmente válida, ¿no? Claro que se puede hacer, es correcto, pero también dependerá de nuestro propósito. Si nuestro objetivo es publicar una revista con mayor factor de impacto, cuanto más globales y más completos sean esos resultados, pues tendremos más facilidad que si vamos haciendo esa partición de resultados. Y muchas veces la revista detecta estas cosas. Es más, en los comentarios que te mandan los revisores te lo dicen, ¿no? Bueno, otra pregunta que hay que hacerse ligado a lo anterior es ¿dónde quiero publicar? O dónde quiero o dónde puedo. En revistas de Open Access que conllevan el pago por publicación, en revistas en inglés, en español. ¿Sé inglés? Otra pregunta sería, ¿sé inglés suficiente como para escribir? Dentro de mi equipo de investigación podemos hacer uso de alguna persona que no haga esa traducción. Si nuestra intención es publicar en revistas de JCR en español, pues nuestro horizonte claramente se reduce un poco, ¿no? ¿Vale? Otro tema a tener en cuenta, que para algunas de vosotros, bueno, seguramente para mí es un tema, creo que es un tema que puede ser delicado, ¿no? En ocasiones nuestros proyectos de tesis provienen de proyectos de investigación mucho más amplios, ¿no? Fijaros que para determinadas ayudas de investigación, que las personas que están trabajando en ese proyecto culminen y hagan su tesis es un punto favorable que se evalúa positivamente. ¿Vale? Según este programa de doctorado, la autoría creo que era, o por lo menos en mis tiempos, eran de 4 personas, ¿vale? En la modalidad de tesis por compendio, el doctorando debe ser preferentemente el primer autor de las publicaciones o el segundo, siempre que el primer firmante sea el director y que el doctorando especifique cuál ha sido su aportación científica, lo que deberá estar certificado por el director. Esto es una frase copiada de la normativa. En ocasiones, el grupo en el que trabajo, donde se está desarrollando este trabajo, pues bueno, hay unas personas conciben la idea, unas se encargan de una parte, otras de otra. Bueno, pues entonces, en estos casos, ¿cómo iría la autoría? ¿Vale? ¿Cuál será el número final de personas tendríamos que preguntarnos cuál será el número final de personas que van a firmar ese trabajo, ¿no? Bueno, y si la doctoranda pues no es la primera autora,
tendrá que justificarlo, ¿no? No está tampoco mayor problema, pero sí que es verdad que no es lo mismo justificar un trabajo que 3 trabajos, ¿vale? Bueno, pues sí, continúo, ¿no? Con otras cuestiones. Otras cuestiones que deberíamos tener en cuenta a la hora de ver si nos lanzamos o no nos lanzamos a esta modalidad, ¿no? En cuanto a los plazos y a la planificación de nuestro trabajo. Bueno, esto es un punto bastante importante. Como anécdota os diré que yo me matriculé en el programa de doctorado en el 2014, en el 2015 ya estuve en un congreso presentando los resultados que tenía, pues bastante avanzados, estábamos ya trabajando en las publicaciones. En el 2016 conseguí publicar el primer artículo y mi tesis la presenté en el 2018, o sea, pasaron 4 años. Y yo cuando hice mi programa, mi planificación inicial, estimé que en 1 año y medio, 2 años, pues iba a tener la tesis. En fin, entre estos 4 años pasaron muchas cosas, pero bueno, como veis no acerté mucho, pero que es que son muchas cosas que siempre, como os decía al principio, escapan a nuestro control. Al enviar los trabajos a la revisión para su sobre su posible publicación, pues es verdad que perdemos en cierto modo el control sobre nuestro trabajo, porque pasamos este trabajo a disposición de la revista y a su equipo de revisión, ¿no? Yo uno de los trabajos de mi tesis estuvo más de 8 meses en revisión, para después decirme que no, ¿vale? Y mientras tanto, pues un trabajo revisado en una revista tú no lo puedes mandar a otra. En este punto, bueno, pues una compañera, mi compañera Clara Bermúdez, también de la escuela, que ya sabe mucho de todos estos temas de investigación, me dijo que una vez que para que te acepten un artículo, previamente te lo han rechazado 7 veces antes. Eso, en cierto modo, pues bueno, pues que sepáis que es lo normal, ¿vale? Entonces, estos retrasos que os decía, estos rechazos que están haciendo, tened en cuenta también que para la revisión de los trabajos suelen ser el equipo de revisión, son gente que tiene sus trabajos, son trabajos que no son remunerados muchas veces, y entonces, bueno, muchas veces las revistas también tienen mucho volumen y mucho trabajo en esta revisión, y las revisiones no es algo sencillo, ¿vale? Pues esto ¿qué implica? Pues implica también, pues, mucha demora en los plazos, ¿no? Como os decía, mi trabajo de tesis estuvo la primera vez que lo envié a una revista estuvo 8 meses en revisión para luego decirme que no, que me conllevó que estaba trabajando en una revisión sistemática, lo que conllevó a que después tuve que rehacer y volver a actualizar mi búsqueda, ¿vale? Como veis, pues bueno, pues esto no es un tema menor, ¿vale? Porque hay que tenerlo también en cuenta si nuestro objetivo es terminar la tesis antes o después. Como os decía, perdemos mucho el control. Envías también un trabajo de revisión, pues bueno, empezamos a entrar en el circuito que os muestro en la diapositiva, ¿no? Lo enviamos, nos lo revisan, esperamos. Cuando recibimos la respuesta, preparamos a veces nos dejan pie, preparamos una respuesta argumentada y al final te dicen, oye, mira, que no, pues empezamos otra vez en el proceso, no hay que buscar otra revista y esto es lo que conlleva pues mucho tiempo, ¿vale? Y una última cuestión que también creo que no es otra cuestión menor, ¿no? ¿Estoy preparada para las críticas de mi trabajo? Las personas que revisan manuscritos, como os decía, pues tienen un extra a su trabajo, no siempre remunerado, bueno, en fin. Y bueno, pues también es cierto que muchas veces nos encontramos con las personas que nos están revisando nuestro trabajo, pues todo hay que decirlo, no son las personas más amables, algunas de ellas, ¿no? Y las que no cuidan mucho la forma a veces, por lo que a veces recibimos unas críticas muy duras y no siempre, y bueno, que si no estamos muy seguras de nuestro trabajo, de lo que estamos haciendo, nos puede llegar a cuestionarnos nuestro propio trabajo en un sentido negativo. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Estoy preparada para esto, ¿vale? En ocasiones la revisión del trabajo, ya sea para el rechazo o finalmente para aceptar nuestro trabajo, con independencia del resultado, nos permite que personas externas a nuestro trabajo y expertas en la materia nos estén revisando y nos hagan consideraciones y aportes importantes. Esto es muy bueno y quizás es uno de los puntos fuertes también a destacar en este proceso, ¿no? Esta modalidad. En mi caso, algunos comentarios no aportaron nada y en otros, bueno, y en otros casos, pues es verdad que fueron algunas claves importantes de las mejoras que finalmente pude incorporar en los trabajos, ¿no? En los artículos, ¿vale? Bueno, también en ocasiones la revista puede rechazar tu trabajo sin ningún tipo de comentario, simplemente con un no, gracias, pero que no, recibimos muchos trabajos, en fin. A veces también te pueden indicar que hagas cambios menores y otras veces cambios mayores. Estos cambios a veces nos modifican nuestra idea inicial, incluso transforman
tu trabajo en otro trabajo. Entonces la pregunta que nos tocaría hacernos es ¿hasta dónde estoy dispuesta a llegar? ¿Tengo capacidad de crítica y de aceptar las críticas viéndolas como un elemento más en este proceso de investigación y publicación? Es el momento de es el momento de mi trabajo, el mío y personalmente, para someterme a estas críticas. En fin, son algunas de las cuestiones. Y bueno, para concluir, también es cierto que en este proceso de tesis, de publicación, de redacción, no estáis solas, ¿no? Estáis siempre con vuestras directoras y con vuestras tutoras, y también tenéis que pensar que adoptar un método u otro no tiene por qué estar definido desde el principio. Lo podemos ir adoptando conforme vayamos, avanzando en nuestro trabajo, ¿vale? Bueno, y por no extenderme más, deciros, yo personalmente sufrí mucho en el proceso, pero hoy por hoy diré que tomé la decisión adecuada, yo. Aquí os muestro, bueno, aquí os muestro los 3 artículos que dieron lugar a mi tesis, cada uno con un factor de impacto independiente, y bueno, es verdad que sufrí mucho, pero bueno, aquí está. Porque una cosa, vale, porque después cuando hacemos nuestra tesis, si la finalizamos, pues luego pararnos a pensar, a publicar, pues también nos conlleva llevar atrás y a veces tiene mucha dificultad. Yo estoy así también porque podía, porque no tenía unos plazos, porque me lo podía permitir esa demora, y por eso tomé esa decisión. Así que también esto es una decisión muy, muy personal. Así que decís como, bueno, como empezaba al principio, un modo u otro, ni uno es mejor que otro, ni mucho menos, sino que como todo en esta vida, pues depende de muchas cosas. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Y perdona, me parece que me extendí un poco más de la cuenta. No te preocupes, Eva, ha sido muy interesante. Mira, tienes 2 preguntas en el chat. Sí. Si quieres te las leo. Una te decía, creía que con 2 artículos era suficiente. No lo sé si la normativa habrá dejado. Como yo lo digo, yo entré presenté mi tesis en 2018 y creo que eran 3. No lo sé, ya me está ahí haciendo duda en este punto. Para eso mejor preguntar directamente al programa. Yo creo recordar también que son 3, de todas maneras lo vamos a consultar. Y otra pregunta te dice, disculpe, entonces en las publicaciones que queramos incluir en el doctorado deben aparecer siempre los directores. ¿Dónde aparece eso en la normativa? Muchas gracias por su ponencia, ha sido muy aclaratoria. Pero, no sé si le he terminado de entender. En relación a la Que si siempre la deben autoría. aparecer los directores en la autoría, exacto. Al menos en uno de ellos creo que sí. Esas son preguntas específicas sobre la normativa del programa y habría que verlo. También está condicionado al número de autores de las publicaciones y el puesto que ocupe el doctorando. Entonces, bueno, en mi caso yo tengo que deciros que uno de mis directores, yo tenía 2 directores, Antonio y Ricardo. En los 3 artículos Antonio estaba conmigo y en uno de ellos sí participó mi otro director de tesis, entonces no tengo claro. Esas son preguntas específicas al programa, y también es verdad que algunas cosas están cambiando ahora. Así que Sí, no sé si... ha habido un cambio reciente de la normativa que vamos a intentar aclarar esto en el próximo boletín informativo, y en ese cambio lo que sí que a partir de enero está, vamos, como súper cerrado, es que no pueden ir más de 4 personas en la autoría de cada artículo. Y yo sí creo recordar del último que hemos presentado con una de las personas que le dirijo la tesis, que teníamos que estar las personas que dirigíamos la tesis y la tutora también, pero lo vamos a consultar y eso lo vamos a aclarar. Sí, Para todos porque ha habido cambio. Yo lo que decía, he leído uno de los párrafos que cogió de la normativa que a mí me aplicaba. Yo presenté mi tesis en el 2018, entonces han podido haber modificaciones. Es verdad que solo pedían que cuando sea un número mayor, se haga una justificación. Por eso os decía. Vale, pues muchas gracias, Eva.